Saludos, estamos en Conversa en Cuarentena de Universo Centro, otro domingo de confinamiento para algunos y hoy vamos a hablar con el escritor Andrés Felipe Solano, que hace años vive en Seúl, uno de los focos de la infección en unos primeros momentos, con el editor Marcel Ventura, que también hace unos cuantos años vive en Barcelona, ahora en confinamiento. España pues ha pasado a ser uno de los focos más importantes de la infección y con Pascual Gaviria también encerrado en los altos de Medellín. Eh, Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Gracias, Alfonsito, Pascual, muy sabroso juntarnos a hablar encerrado. Saludos, Buenas, ¿cómo vamos? Don Andrés Felipe, ¿cómo va todo por allá? Estamos, se supone, a 14 horas de distancia, pues 14 horas de 14 Medellín. horas de sí, son las 11:20 del domingo. Pues una diferencia importante con lo que ustedes están viviendo es que acá nunca ha habido encierro. El gobierno nunca decretó que la gente se encerrara en la casa. Es una medida discrecional. Cada uno ha decidido guardarse por sí solo. Las calles obviamente sí están mucho más vacías. Ayer Ni di una siquiera, vuelta, aunque está cambiando. Claro, fue un invierno muy largo, duro. Los inviernos en Seúl son duros, entonces también la gente se queda en la casa para evitar el frío, obviamente. Esta semana cambió el clima y ya se ve más gente en la calle. Ya está subiendo la temperatura. Entonces el gobierno está como pendiente de eso también. ni siquiera en las ciudades más, digamos, donde ese contagio empezó y que fuera un foco principal, hubo cuarentena, ni Ni siquiera en si- esas. sí, ni siquiera hubo ahí. O sea, oficial decretada no. Pero la gente en vista el crecimiento exponencial que se dio, eso fue como el 19 de febrero, fue el primer caso importante allá. Eh, eh, la gente decidió quedarse en la casa y las fábricas sí dejaron, por ejemplo, cerraron los colegios inmediatamente, las instalaciones oficiales. Pero la gente Veo puede por, salir de la casa si quiere. veo por acá que el pico de contagio en Corea fue 29 de febrero, que hubo 909 casos en un día. Ese fue como el momento de mayor crecimiento y de ahí parece que empezó a bajar un poco. Sí, Pero bacano, mira que fue justo hace un mes, el 29 de febrero. ajá, ajá. Bacano que nos contaras como esa diferencia entre ciudades, porque aquí, bueno, Bogotá tiene un gran número, más o menos el 40%, pero en todas las ciudades, en las capitales, está regado de alguna manera y el país está como con el mismo susto en todas partes y los pueblos están guardados. En cambio, creo que en Corea fue muy localizado y creo que Seúl lo vivió de una manera muy distinta o lo vive de una manera muy distinta. Sí. Esas primeras 2 semanas en esta ciudad, que es Daegu, que está a unos 250 kilómetros de Seúl. Claro, la gente sí entró pues un poco en pánico, porque el crecimiento fue muy rápido y sobre todo porque el paciente número 31 contagió a 15 personas, se supo que contagió a 15 personas. Los contagios antes de ese día eran 5, 3, 4, hubo un par de días en que no hubo contagios, por ejemplo. Entonces la gente estaba como, bueno, esto quizás va a pasar pronto. Pero esta persona es una señora que hace parte de una secta cristiana y a pesar de tener síntomas y de haber ido al hospital y de saber que tenía fiebre, fue al servicio religioso 2 veces y es un servicio donde van 500 personas. Entonces, el alcalde inmediatamente empezó a hacer pruebas a todos
a todos los asistentes de esa reunión. Oye, esa secta ha sido protagonista, ¿no? Esa secta cristiana ha sido protagonista y fue el entierro del funeral del líder por ese mismo momento. Fue clave el Claro, ha tema, habido muchas cosas muy raras. Fue el entierro del hermano del líder. El el líder hermano. es un señor de 88 años, pero está perfecto. ¿Y el hermano cuántos años tenía? El hermano no sé si era mayor, podía ser mayor. Ya. Es el hermano mayor, este puede ser el pequeño. ¿Sí? Que este es Pero murió atropellado. Bueno, pues, No, pero el líder de la secta dice que es la reencarnación de Jesucristo en Corea, ¿no? El tal Lee Man-hee. Él venía de otra secta donde el pastor dijo eso y la gente se le echó para atrás porque ese sí es una gran herejía. Entonces lo que el Lee Man-hee dice es que Jesús le dio la potestad para entender las metáforas del libro de la Revelación, que es como Es el una libro más franquicia. exacto, que es como el libro más críptico de la Biblia y solo él puede entender esas metáforas. Esa es como su línea de ventas. Ya. Podría Bueno, Alfonso, sacar. no me abandone a Marcel. Exacto, sí, no, pues mirarle la cara, está encerradito. Ayer hablábamos que Cataluña pues ya sobrepasó a Madrid en esa eterna competencia que tienen entre ellos y pues también anuncian que o esta semana que Cataluña empezaba a tener más casos que Madrid. Bueno, no sé, Marcel, no, no, ¿cuánto tiempo encerrado? más casos todavía no, pero va para allá. En este momento, casos confirmados en Madrid son, a día de hoy, domingo, esto por lo tanto son cifras del cierre de ayer, son 22.670 casos confirmados en Madrid y 15.000 en Cataluña. Se está acercando aceleradamente. Lo que pasa es que la variación de casos está en el 5 y pico, está igual en Madrid y en Barcelona. Hoy España llegó, bueno, está rozando los 79.000 casos. O sea, ya en el ranking mundial es Estados Unidos, Italia, China y España. Mañana España debería pasar a China en casos confirmados. Bueno, esos son los Pero brincos que ha dado la vaina, Alfonso, porque mira, Corea estaba en un principio, estuvo tercera, cuarta en casos, ya está décima. Justo hace un mes era el segundo país con más casos. Sí. Segundo. Bueno, después Y fue cuarto, durante mucho creciendo. tiempo, unos 15 días, fue el segundo. Hoy es el 10º, creo. El décimo, sí. Y interesante, Marcel, que nos cuente un poco también el confinamiento, cómo ha funcionado, cómo ha evolucionado ahí. Hemos visto países con estrategias y momentos muy distintos, con cierto negacionismo por parte de presidentes, después una especie de pánico, incluso la gente pidiendo el confinamiento más que los gobernantes. ¿Cómo se ha vivido en España y si en Cataluña hay características distintas o hay decisiones distintas con respecto a Madrid y a otros, ¿cómo se llaman exactamente los departamentos allá? Las autonomías. Las Comunidades autonomías. autónomas. Sí. Bueno, España no se entendería en este caso sin Italia. El hecho de que Italia tuviera los números que tuvo y tomara las medidas que tomó, que fue el primer país en Europa en tomar medidas drásticas de confinamiento, hizo que España se viera en ese espejo y muy rápido se veía la progresión matemática de que lo que se veía en Italia estaba a una semana de lo que iba a pasar en España. Más o menos se ha comportado así. Y luego cada vez que habla el primer ministro, Pedro Sánchez, en general la opinión pública se refiere siempre al caso italiano en comparación con el español. Acabamos de ver una rueda de prensa de la ministra portavoz y de la ministra de Trabajo volviendo a repetir, España es el país del mundo junto a Italia que ha tomado medidas más drásticas. Es decir, es un tema de enorgullecerse la radicalidad de las decisiones
Esto tiene, por supuesto, como siempre, en el contexto político revuelto español, histórico, una correspondencia con el tema catalán o el tema vasco, y es que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, digamos, el equivalente al gobernador de Cataluña, estaba pidiendo un confinamiento muy estricto desde hace ya 2 semanas. Por muy estricto me refiero a que solo sirvieran las actividades esenciales. El gobierno central se negó hasta ayer, que anunció que en efecto todos los trabajadores, salvo aquellos pertenecientes a los rubros esenciales, que son medicina, farmacéutica, alimentación y otras cuantas excepciones, a partir de mañana todo el mundo a casa. Entonces, enfocarse en teletrabajo las empresas que puedan, y las que no, el gobierno está siendo un poco blando en anunciar cómo quiere ejecutar esto, pero hace una hora lo que están diciendo es, si usted tiene un trabajo de una empresa no esencial para la economía, usted ya no va a partir de este lunes y hasta el 9 de abril. La empresa en la que trabaja le tiene a usted que pagar el 100% de su salario, aunque usted no vaya a trabajar. El gobierno ayudará a esa empresa con el tema monetario, y usted a cambio como trabajador tiene que devolver esas horas no trabajadas a lo largo de todo este año 2020. Eso se acaba de anunciar. Y es algo que estaban pidiendo en Cataluña y en el País Vasco y en Murcia y en otras autonomías desde hace ya 2 semanas. Es la polémica de hoy, digamos. Marcel, pero entonces, ¿cómo era ese confinamiento? Porque si me decís que ahora va a empezar lo esencial solamente a funcionar, antes, ¿cómo estaba funcionando? Claro, mi interpretación cuando se anuncian las medidas de confinamiento hace 2 semanas, fue el viernes hace 2 semanas, viernes para sábado, al final era una regulación muy estricta del ocio, porque había un espacio ahí vacío donde te decía que si tenías que ir a trabajar, estaba permitido desplazarse para ir a trabajar. Entonces, no te decían que estaba prohibido, no te podían multar si te pillaban en el metro yendo a tu trabajo. Entonces, ¿qué hizo eso? Que durante 2 semanas todo quedara en manos de qué tan hijo de puta es el empresario de turno. Porque tenías, por supuesto, muchísimos casos de empresas bastante decentes que implementaron teletrabajo, buscaron medidas. Tenía muchísimos casos de empresarios probablemente nobles, pero que no tenían ningún tipo de ayuda, ni ningún tipo de recurso distinto al de cerrar y someterse a un régimen de despidos temporales, que creo que no es necesario ampliar, pero en fin, una medida ahí intermedia para poder reducir horas de trabajo y no pagar. Y tenías muchísimos empresarios que se lavaban las manos. Entonces, mientras el Estado no interviniera, y mucho más, esto igual desde América Latina, que al final somos de allá, es un poco extraño de entender, pero aquí, a los ojos del grueso de la población, es obvio que el Estado tiene que dar unas respuestas concretas a la economía cotidiana. Y el no ampliar las medidas a los trabajos esenciales habría una brecha muy jodida realmente. Claro, que estaba yendo gente que no sabía qué hacer. Marcel va en este momento en un transatlántico que se está moviendo está confinado en un crucero en el Mediterráneo. Pobrecito. Hay una especie de barco fantasma, ¿no? Cruzando por Panamá, no porque nadie lo quiere recibir. Un barco holandés, ¿no, Pascual? Creo que todavía... Los que aquí en Cartagena recibimos un crucero que estaba infestado, no lo recibieron por allá en el Caribe, no sé, en Curazao, y fue a Cartagena, terminó recalando en Cartagena, dejando algunos pequeños infestados allá. Yo creo, Pascual, que digamos que lo que sorprende ahora de Corea o le sorprende a todo el mundo es el número tan reducido de muertos. Yo miraba una cifra ayer y estaba en 114, bueno, cuando vemos cifras de miles en Italia, cifras de miles. 150. También eso se explica una vez más por la variable de la secta.
porque la mayoría de contagiados de la secta en un momento alcanzaron a ser 80% del total. Ahora creo que va como en 60 o algo así. Y la mayoría de esos contagiados eran mujeres muy jóvenes, entre 20 y 30 años, que eran las mujeres a las que la secta se dedicaba a convencer para que se unieran. Y estas mujeres estaban, digamos, bien de salud, no había complicaciones, se recuperaban pronto una vez se diagnosticaban. Ahora que han aparecido focos diferentes, algunos en Seúl, la mortalidad subió un poquito más, pero se explica la tasa tan baja, yo creo que a partir de eso. Incluso un tercio de los muertos, o sea, 50 muertos, tiene que ver directamente con un hospital psiquiátrico donde se detectó la enfermedad muy pronto. Justo después de detectarse en la secta. Y claro, estas personas posiblemente, si no les tomaban la temperatura, podían haber tenido síntomas durante días y días, porque no podían, quizás muchos no podían decir si les dolía la garganta o lo que fuera. Y un tercio de los muertos pertenecen como a ese caso específico. Otra característica, Pascual, también de Corea es esa especificidad que tienen de los casos, de la ubicación, de la concentración, que quizás no es tan específica, tan concentrada en otros lugares, ¿no? En el que, no sé, Nueva York es el caso pues paradigmático en el que también esa dificultad para rastrear y aislar los focos puntuales pues permite que se riegue mucho más rápido la infección. Claro, porque lo que hizo el gobierno una vez empezaron a hacer pruebas a la gente de la secta, y en general no era esperar a que la gente fuera a hacerse la prueba, sino a salir por ellos. Claro. Entonces, si resultaba alguien contagiado y ese contagiado hacía las cuentas de cuántas personas había contactado en los días en que podía contagiar, si decía 50 personas, las autoridades iban a buscar esas 50 personas, a hacerles la prueba. Sí, en Corea se habló incluso de los detectives de las pruebas, que hacían el seguimiento con la tarjeta, dónde había gastado, incluso con las cámaras de seguridad, por dónde había caminado, por dónde había ido, dónde había estado en el taxi, a qué horas. Después lo llamaban a usted y le decían, vea, usted estuvo en un taxi a las 5:40 el día tal, venga que le vamos a hacer la prueba porque ahí hubo una cercanía o alguien estuvo en el taxi antes que tenía un contagio. Sí, claro, a medida que ha pasado el tiempo, ha cambiado un poco la técnica, pero en principio se hacía un cuestionario, ellos tenían que responder. Si habían vacíos, se recurría a las cámaras de televisión y a las transacciones bancarias, porque en Corea es un país donde muy poca gente paga en efectivo. Que es lo contrario a Japón, por ejemplo. En Japón todavía la gente paga mucho, usa mucho el dinero, billetes. En Corea es muy raro que alguien pague con monedas o con un billete, es realmente extraño. Hoy es interesante que se ha puesto el caso Corea como ejemplo. Aquí siempre se habla Corea, lo que hizo bien Corea, lo que debimos hacer igual a Corea, no solamente en Colombia, creo que en muchos países. Y está el tema de las pruebas. Corea ha hecho 364.000 pruebas. En Colombia hemos hecho 10.000 hasta ahora, un poco más de 10.000, y hemos visto todas las imágenes de Corea de la gente en los carros, pasando simplemente el raspado nasal y siguiendo. ¿Cómo se ha visto el tema ya? Y si ya fuiste en el carro a hacer tu pedido de prueba. No, pero ya hice fila para las mascarillas, porque en vista en un momento del acaparamiento y de la escasez, el gobierno decidió intervenir pues no intervenir, pero decidió tomar las riendas y dividir según el último número de identificación la semana, y cada uno tiene un día asignado para que pueda comprar 2 mascarillas máximo por persona. Las pruebas se hicieron muy rápido. Creo que en la primera semana, cuando habían unos 7 o 10 infectados, ya había una compañía desarrollando los test, los kits. Y cuando
entró la variante del paciente 31, el gobierno ya había aprobado las patentes y todo, se podían hacer. Claro, hay una gran, un elemento que que ha jugado a favor de Corea en todo esto, y es que en el 2015 existió el brote del MERS, que después de Arabia Saudita, Corea era el segundo país con más infectados. En ese momento creo que se infectaron apenas unas 130 personas, pero la tasa de mortalidad fue del 30%. Pues claro, la gente se preocupó muchísimo. Y, y muchos de los infectados se infectaban en los hospitales. Entonces, desde ese momento también se tomó, después cuando pasó este brote y se controló, se reformó todo el centro de enfermedades contagiosas de Corea y se planeó realmente una estrategia para cuando ocurriera lo que ha ocurrido ahora. Ajá. Estaban preparados de alguna manera. No sé si... ¿Cómo? Dale, dale, Alfonso. No, que también, bueno, en esos factores que se invocan pues del éxito o del fracaso de uno u otro lugar, está la disciplina de la gente, ¿no? Entonces, pues los chinos y Corea, gente que se guarda voluntariamente o la gente que hace lo que le dicen que tienen que hacer. Y luego está pues el paradigma latino, en este caso europeo, con Italia y España, personas que siguen yendo a eventos públicos cuando le dijeron que se quede en la casa, o que no seguían las recomendaciones en el momento en que se las empezaron a dar. Pues no sé ustedes cómo lo ven los dos, pues siendo también latinos, qué tanto ha jugado el papel de la gente en que un lugar esté de una manera u otra. Marcel. Mi impresión, y yo creo que es verificable viendo un poco la prensa, es que España, que demográficamente comparte ciertas cosas con Corea y con Italia, por ejemplo, una parte de la población muy envejecida, hay una fuerte parte de la población que es pensionista y es parte de los retos económicos de cada uno de estos países. Pero curiosamente, parte del discurso hace mes y medio en España era, bueno, esto solo mata a los viejos. Y se tomaba como un atenuante esto, ¿no? O sea, el virus finalmente no es tan mortal, no es muy distinto a la gripe común en su tasa de mortalidad. Y esto, que en el fondo ocultaba una evidente gerontofobia, creo que marca mucho la forma en que todavía hoy en día persisten discursos como de anarcobacanería, ¿no? De que nos quita la individualidad, ¿por qué tenemos que estar encerrados? Todavía persiste esta noción, cada vez menos, pero existe todavía, de que al final es indignante que el Estado nos esté obligando a estar encerrados, que el colectivo se imponga a lo individual. Y creo que eso es lo que atraviesa, tanto para los que están a favor o en contra, desde España, buena parte del discurso público. Es un tema de disciplina, sin duda, pero también de cuál es el papel del Estado en esto. Por ejemplo, ha habido más de 100.000 multas a personas que han violado el confinamiento a lo largo de este tiempo. Hay más multados que contagiados, curiosamente, que es un promedio bien raro que en Italia no se da, son más multas en España que en Italia. Creo que viene un poco de esto, ¿no? De quienes son más individualistas siguen pensando que no les toca. Me ha llamado la atención en España la Gestapo vecinal, que dicen. También. La gente desde los balcones insultando a los que están abajo, les ha tocado ponerse a quienes tienen hijos autistas y la necesidad de salir, un trapo azul para que la gente sepa qué andan haciendo afuera. ¿Perteneces a la Gestapo vecinal insultando gente que va caminando allá abajo? No. Para nada, pero los veo. Luego con esto de el momento, todos los días a las 8 de la noche se aplaude durante un par de minutos a los servicios sanitarios.
ese gesto, que es maravilloso, además tengo familia en el sector sanitario y me encanta que esto se haga, en verdad se ha convertido como en el arranque de distintas expresiones muy curiosas, ¿no? Gente que empieza a Ajá. cantar himnos nacionales. Ayer le aplaudieron a Amancio Ortega, el fundador de Sara, por ser un millonario ejemplar y supuestamente con grandes políticas sociales. Entonces aprovechó el aplauso de las 8 de la tarde para aplaudir a don Amancio Ortega. Una belleza. Van a terminar saludando como en el estadio, jugador por jugador, ¿no? Cada noche una distinta. Yo no sé si en Seúl se da ese fenómeno, si la gente también tuvo manifestaciones espontáneas, colectivas, o lo hacen en este momento. No, en general no, por lo que no ha habido confinamiento. Claro. Claro, hay un componente, sí, la gente, digamos, se ha sabido autocontrolar, y también tener el caso de China tan cerca, pues la mayoría de ciudadanos estaban preparados de alguna manera para que llegara el virus y para en un momento tener que guardarse quizás en la casa. Nadie lo quería, pero era una posibilidad latente porque Wuhan, el cierre de Wuhan llegó justo en el nuevo año lunar, que es una festividad que también comparten los coreanos. Incluso los coreanos, muchos, por medidas de precaución, dejaron de viajar en esos días. Dijeron, no importa, o sea, vamos a dejar de viajar esos 3, 4 días donde todo el país se mueve, previendo que quizás hayan ya casos sin diagnosticarse. Solano, contanos un poco cuáles han sido los cambios de rutina entonces, porque ustedes, ¿verdad?, lo han vivido de una manera muy distinta, tanto por ese origen más regional o más centrado en algunos puntos que Seúl no tiene, por ese confinamiento que ha sido simplemente voluntario, pero entonces, ¿cuáles han sido los cambios de rutina? No sé, en alimentación, en el tema de diversión que hablaba ahorita Marcel, que fue el primer momento de restricciones en España. ¿Cuáles han sido los cambios entonces? No, mucha gente sí ha trabajado desde la casa porque apenas se conoció el caso de Daegu. Bueno, en Daegu específicamente las fábricas cerraron colegios, en fin. En Seúl se tomó la decisión pocos días después, pero las grandes empresas, los conglomerados, LG, Samsung, mandaron a la gente a trabajar casi el 60% de los trabajadores cuando, no sé, habían unos 50 contagiados en todo el país. La decisión fue muy, muy rápida. Ya. Incluso los funcionarios, al principio, las 2 primeras semanas, se movió el horario laboral para que tomaran el metro más tarde y salieran más tarde para no congestionar el transporte público, por ejemplo. Entonces, esos pequeños cambios sí se han dado. No ha habido como un gran cambio general. ¿Restaurantes y eso ha estado cerrado? Justo la semana pasada, porque se habían presentado algunos casos en bares y en clubs, se tomó la decisión de un cierre de 2 semanas, que ha sido como lo más drástico, digamos. Una Bares y orden real. restaurantes. Bares y Bares. clubs y gimnasios, por ejemplo, pero hasta hace 3 semanas estaban abiertos. No iba Ya. tanta gente, pero iban. Yo incluso alcancé a ir hace un par de semanas a un club chiquito cerca de la casa. Y fue raro porque todos estábamos con tapabocas allá adentro. Por ejemplo, en el instituto donde yo doy unos talleres, es un instituto del gobierno, en la entrada hay planilla para anotar si uno tiene síntomas. Obviamente hay gel en todos lados, gel desinfectante, incluso en los buses, por ejemplo, desde la primera semana había gel en la puerta de entrada y en la salida. Y en el instituto también uno tiene que tomarse la temperatura con un termómetro digital y anotar la temperatura. Si es más de 35 grados, 37 grados, 37.5, pues no puede entrar al edificio y de hecho creo que llaman a un servicio o algo así. ¿Algunos conocidos contagiados o no?
No, no, no. No, he preguntado y no. Yo tuve una semana un poco rara. Yo no sé si me dio de verdad, porque mucha gente Sí, es sí, asintomática o tiene unos síntomas muy leves. sí, sí, sí. Pero no sé si, porque un día fui a caminar y descubrí una nueva librería que solo Esa cantidad venden de libreros un poco ediciones, enfermos ahora. ediciones viejas de Penguin. Y la primera Ajá. que estaba en el estante, una librería muy bonita, con muchos, un montón de ediciones. La primera que estaba en el estante era La Plaga. Ah, Y bueno, claro, la compré y empecé a leerla. Y yo no sé si el libro tenía un hongo o algo así, o si de verdad o si de verdad me dio esta cosa porque el otro día tenía la garganta afectada y empecé a sentir el pecho un poco un poco oprimido. yo creo que Y vos duré sos de una la semana, secta. No, estás metiendo mentira. no, 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 Sí. no, y duré una semana preocupado. La hipocondria es una de las enfermedades que ha aumentado también con la pandemia. Total, Sí. total. Marcel, Marcel nos hablaba de que tiene familiares en el servicio médico. eh, Sí. ¿Qué significa eso? O sea, hay, ya, digamos, empezamos a ver también en la prensa que las personas del servicio médico empiezan a ser protagonistas. También esto ha tenido como un ritmo en que los primeros días los ministros son los protagonistas, después es las ciudades vacías los protagonistas, Mm. y ahora empiezan pues las imágenes de la gente con la máscara y la cara tallada. Mm. Y bueno, vamos cambiando como paso a paso, vamos viendo la película en una progresión con cambios de personajes. Yo creo que algo que comparte toda sociedad bastante desgraciada es la metáfora bélica, que opera igual en Colombia, en España ha pasado exactamente igual el tema de la guerra, la pelea, la lucha contra esto, vamos a combatirlo, vamos a ganarlo. Esa metáfora bélica se amplía a la idea de la heroicidad, con todo aquel que hace algo bueno, todo aquel que atraviesa una gesta, pero la realidad es que el fracaso en el tema de contagio del personal sanitario en España es monumental. 14% de los contagiados son de personal sanitario. Esto es una barbaridad. No hay ningún país con esos números. Y es producto de montones de cosas que cambian también según las autonomías. Una de ellas, caso Comunidad de Madrid, años de privatización de la salud que ha devenido en una atomización que bueno, arroja los resultados que arroja. Entonces, sí, una maravilla el trabajo sanitario, pero el Estado les ha fallado. No tiene sentido que el 14% de los contagiados sean personal sanitario. Y hablando de héroes, una vez más, como el grueso de los muertos son personas mayores de 75, 80 años, por supuesto que está, y es razonable la pregunta de quiénes de estos seguirían vivos, quiénes no iban a morir de una forma u otra, ya tenían enfermedades crónicas, lo que fuera. Entonces, toda la metáfora de la sanidad, no es una metáfora, perdón, la situación de la sanidad se amplía a que una de las razones para estar confinados en Italia o en España es no reventar los hospitales. Entonces, igual alguien lee la prensa y piensa, 80.000 contagiados en un país de 45 millones, 7.000 muertos en un país con esta población. Yo vi un dato acá que me lo busqué en el Instituto Nacional de Estadística de España y yo creo que esto explica la magnitud del problema. La media de defunciones diarias en España en el 2018, media de defunciones diarias, era de 1.172 personas, ¿vale? El sábado pasado, solo como consecuencia del coronavirus, murieron 872 personas en España. Es decir, estamos hablando de que el coronavirus suma algo similar a la media diaria de muerte en España en el año pasado. Pero esto se multiplica en Madrid, que es el foco del contagio en España. El primer semestre de 2019, que es el último dato, el más reciente, morían 136 personas por día en Madrid, ¿vale? El viernes pasado, que fueron datos que se dieron este sábado,
murieron 345 personas por causa del coronavirus en Madrid. Eso quiere decir que si las funerarias trabajan con ese promedio de 100 muertos, pues cuando se les triplica el promedio, no hay ataúdes, por ejemplo. Claro, y ojalá esto fuera el promedio. Es que siguen muriendo personas por otras causas. Supongo, no tengo ese dato, no ha salido, saldrá en algún punto, pero no es que solo murieron 345 personas en Madrid ese sábado. Súmele Y eso 150. Súmele los claro, 100, sí, súmele los 100 claro, más. claro, claro. Y por eso la situación del personal sanitario es gravísima, por eso hay que quedarse en casa y por eso esto no se trata si te vas a morir por el virus o no, o si tienes o no un abuelo, se trata de mantener a flote un sistema. Ya luego podemos analizar la condición de ese sistema, pero creo que es un ejemplo que se puede extender a América Latina y creo que uno de los peligros, y es lo que yo pienso siempre por Venezuela y por Colombia, que son mis dos países más cercanos, la magnitud de la tragedia en términos de la respuesta sanitaria. Marcel, lo más dramático es esa historia del Palacio de Hielo, acondicionado para recibir muertos, ¿no? Como, o sea, pues, no sé, no le cabe en la cabeza a nadie una morgue del tamaño de un coliseo. Sí, bueno, no sé, en Caracas hace 15 años se acumulaban los cadáveres en la morgue porque no se podían registrar por la cantidad de asesinatos. O a mí lo que me impacta más, bueno, estuvo la imagen en Italia, no sé si la vieron, de convoyes militares llevando ataúdes para cremarlos, porque el crematorio se me olvidaba la ciudad de estas del norte, no se daba abasto. O imágenes como IFEMA, que es como el Plaza Mayor de Medellín, el recinto ferial, en Madrid, IFEMA, acondicionado para recibir pacientes, se va a hacer lo mismo aquí en Barcelona también. Es bastante impresionante eso, son imágenes que no nos había tocado ver. Hablemos un poco con Solano antes de hablar algunas cosas personales de qué están haciendo y de cómo han llevado este tiempo, de cómo ha vivido la gente o cómo ha visto la gente en Corea la actuación del gobierno. Ya Marcel nos habló un poco del tema, pero Corea, que es un caso reseñado de éxito mundialmente o percibido de esa manera, ¿cómo ha visto la gente la actuación del gobierno y qué tanto se habla de la actuación del gobierno? Creo que la gente está, pues, está aprobando la gestión del gobierno, e incluso en un momento como este, que es un momento de elecciones, porque hay elecciones el 15 de abril, elecciones para el Congreso, creo, donde usualmente, obviamente, cualquier acto del gobierno, la oposición lo capitaliza para armar su discurso. Pero incluso en medio de esto, la gente ha respaldado el gobierno. También desde muy temprano, el presidente declaró, pues subiendo las alertas progresivamente, y ya en la segunda semana había declarado la alerta roja en el país, o sea, muy pronto. Lo que significa que hay un comando central en cabeza del primer ministro. Y el primer ministro coordina con todas las gobernaciones. Las gobernaciones no podían tomar decisiones sin consultarlas con el gobierno. Yo creo que esa ha sido una buena medida, digamos. Sí. Algo interesante también es pensar relación con China. ¿Cómo se ha visto la relación con China? No sé Claro, también exactamente cómo es siempre. Otra de las cosas particulares es que Corea no ha decidido, y aún a día de hoy no ha decidido cerrar fronteras, nunca ha decidido cerrar fronteras. Mucha gente las primeras 2 semanas pedía el cierre de fronteras, por lo menos el cierre de tráfico aéreo con China. El gobierno no lo hizo nunca, simplemente hizo los seguimientos de las personas que llegaban. Ahora ha habido una nueva oleada de contagios y son muchos coreanos que han regresado al país en vista de lo que pasa en Europa y en Estados Unidos. Ya. Y quizás el gobierno no contaba con eso y les ha tocado armar también como un filtro en el aeropuerto donde incluso ya hay
un lugar donde los pueden testar y donde los que den positivos se quedan haciendo la cuarentena ahí. Viene un tema y es el cambio de clima, el cambio de la estación. ¿Cómo creen, cómo ven ustedes o qué han escuchado de cómo va a cambiar eso cuando la gente pues empiece a salir más o la presión por estar afuera sea mayor? Eh, y para ir pasando también a cómo van viendo ustedes sus propias vidas, pues si este es un tema con el que vamos a tener que convivir, como dicen algunos, el resto de año y quizás más, digamos con vaivenes en encierros, flexibilización, encierros, mientras se encuentra la vacuna y esto se estabiliza, lo más probable es que vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con un virus suelto. ¿Cómo ven eso para el resto de año en sus vidas? Pues no sé qué vaya a pasar, porque la gente como les decía antes, la gente ya empezó a salir un poco a la calle en vista del cambio de temperatura. Seúl está atravesada por un río y ese río tiene un parque longitudinal muy grande. La gente apenas hace un poco de calor, empieza a visitar el río. Y ya la semana anterior un montón de gente estaba haciendo picnic en el río y el gobierno se preocupó y de hecho decidió también cerrar los parques aledaños para que la gente no fuera a visitar a los cerezos en flor, que es como el icono pues de la primavera. Yo personalmente no sé qué pueda pasar y sí me asusta un poco ver cómo las calles se van llenando cuando la cosa no está controlada. El gobierno ha dicho que en eso sí ha sido muy claro en que todavía no hay nada controlado. En cualquier momento puede haber otro paciente como el paciente 31 donde infecta un montón de personas y no se pueda controlar ese foco tan rápido. Y sin vacuna, pues Y sí. hasta que no haya vacuna, Claro. exacto. Uh-huh. No sé, Marcel, ¿cómo lo ve con el verano europeo? ¿Cómo será España en verano con el calor y la gente encerrada? Bueno, yo creo que no es responsable como hacer una predicción cuando el país mismo está tratando de pensar de 2 semanas a 2 semanas. Es obvio que la vida de todos va a cambiar durante muchos meses. O sea, yo puedo hablar de mí personalmente. Yo doy por sentado que no tiene mucho sentido pensar en tener verano o vacaciones de verano, pero es que no sean solo razones personales. Hay gente que se va a quedar sin trabajo. Este lunes empieza a haber despidos temporales que pueden ser permanentes en montones de empresas. Entonces, el impacto económico de cara a los hábitos de toda la vida, los hábitos de consumo, va a ser evidente. Lo llevo a mi terreno, trabajo en el mundo del libro, ¿sí? Las librerías están cerradas. Si todo va bien, se supone que se abrirá el 11 de abril otra vez todo, cosa que dudo. Me extrañaría que el 11 de abril se abrieran las puertas de comercios como si nada, pero supongamos que ocurre. Eh, el golpe que se llevan los pequeños comercios con esto es gigante. Perder fechas como San Jordi, por ejemplo, para el mercado editorial, es una barbaridad también. Es un porcentaje de facturación que no vas a hacer. ¿Y cómo afecta esto a los más pequeños? Hace 2 días las librerías, 2 días, no, perdón, 3, 4 días, varias librerías pequeñas dijeron que no iban a poder pagar a sus distribuidores, ni los distribuidores, por lo tanto, a las editoriales. Varias editoriales pequeñas están en esta misma situación. El impacto para nuestra vida va a ser absoluto y no en vano montones de analistas comparan esto con la crisis del 2008 en España, dicen que será más profunda y creo que ahí van a estar los grandes cambios. No solo salir o no salir por el verano y la temperatura, sino porque la vida de todos, el bolsillo de todos y luego el factor psicológico, ¿no? ¿Cuánto vamos a demorar en volver a estar en grandes aglomeraciones de gente? Se han movido muchos festivales musicales también, y creo que obedece un poco a eso también. El viaje, y yo iba a ir a Seúl, sin ir más lejos, en junio.
Vas a venir. Teníamos ahí algunas cosas montadas editoriales, iba a trabajar alguna cosa con Andy, y por supuesto que quedó descartadísimo. Es más, yo se lo dije hace 2 meses, ya no voy a poder ir, y él decía, estás loco. Y evidentemente se fue todo al carajo, por supuesto, para todas las personas. Pero igualmente estás pensando, Marcel, como editor, ¿qué temas estás pensando? O sea, ¿qué libros sacaría un editor, en tu caso del sello Temas de Hoy, en esta crisis? Bueno, O sea, ¿qué están pensando los autores? ¿De qué tenemos que hablar? Yo creo que el peligro en estos casos como editor siempre es lanzarse brutalmente sobre lo anecdótico, por un lado, luego que se sienta un espíritu carroñero, creo que ese también es un riesgo permanente con esto. Gente escribiendo habrá mucha, creo que el efecto verdadero a nivel creativo no lo veremos con historias estrictamente sobre el coronavirus, que abundarán. Personalmente en el sello, con el equipo con el que trabajo, tenemos un caso muy gracioso, y es que hace 4 meses o así, contratamos un libro de una autora estadounidense de origen chino que se llama Lin Ma. El libro se llama Severance, se traduce como liquidación. Es un libro del 2018, se publicó a finales del 2018 en Estados Unidos. Y ojo a la historia. La protagonista es una estadounidense de origen chino que trabaja en una empresa que comercializa que se encarga de hacer de intermediario de comercio entre fábricas chinas y Estados Unidos. ¿Vale? Y a razón de ese intercambio comercial, ella trabaja en Nueva York, de repente brota una gripe que se llama la gripe Shen. Y la gripe Shen empieza a infectar, a contagiar a muchísima gente en Nueva York, que se convierte en el foco del contagio. Cuando te pega la gripe Shen, ¿qué pasa? La gripe Shen consiste en que tú te quedas como un autómata repitiendo sin parar el gesto más rutinario de tu vida. De modo que si eras un oficinista aburrido enviando mails sin parar, esa persona se queda como un zombie enviando mails a destinatarios anónimos. Alguien preparando la mesa sin comensales, alguien barriendo la casa sin parar, alguien subiendo y bajando plantas del ascensor. Pascual se hubiera quedado en la luciérnaga todo el tiempo. Allá con el micrófono al frente. Sí, sí, todo. Preferiría con la botella, pero bueno. Bueno. Sí. Y el virus no sabría qué escoger, no sabría qué escoger. Yo creo que estaríamos todos arriba en el Guanábana. Pero resulta que además ella, por una razón que no queda muy clara en la novela, no se contagia inmediatamente. Entonces los jefes, que empiezan a ver que la productividad de la empresa desciende porque la gente se va contagiando y se va a casa, le pagan un dineral a esta mujer para que se mantenga ahí sosteniendo a flote la empresa. Y bueno, así arranca, ese es el arranque de la novela, que repito, de finales del 2018, la compramos hace 4 meses antes de todo esto. Hicimos la broma cuando estábamos pensando en el lanzamiento de la novela, que la íbamos a publicar en octubre, de decir, bueno, hacemos el envío en prensa con mascarilla. Y alguien dijo, igual no hay mascarillas de aquí a allá. Aquí estamos, estos meses después, donde hemos decidido correr con la traducción. Vamos a tratar de publicar el libro el 30 de junio, porque bueno, creemos que vale la pena tener la novela allá afuera, sin las condiciones, si hay librerías, etcétera, etcétera. Y yo creo que es de las cosas más locas que me ha pasado como editor, honestamente. Increíble. No te va a volver a pasar en la vida seguramente. Si no, ya va a ser una vaina rara. Y Solano en su oficio de escritor. No, a mí me pareció me pasó algo parecido, y para el curso que doy tengo que revisar traducciones de novelas coreanas, y hay una que se publicó, yo creo que hace unos 10 años, que se llama Cenizas y Rojo, y también es sobre un virus en China.
que termina con una ciudad cerrada a cal y canto y con la gente en cuarentena en apartamentos. Claro, ¿Cómo se llama me pareció que no era el texto elegido para el curso y me tocó cambiarlo porque creo que los alumnos van a estar un poco sensibles. Sugestionados. Exactamente. Cenizas en rojo. Cenizas y rojo. Está traducida al inglés. Ashes and Red. Sí. Ve, hay algo... Y bueno, en la casa, bueno, mi esposa hace festivales musicales. Y ella trabaja todo el año para un festival que tiene lugar en junio y no sabe todavía si lo va a poder hacer. Entonces la vida está pendiendo ahí, su vida laboral está pendiendo de ese hilo también. Hoy me llama la atención en Corea lo que hemos hablado pues de la secta y de la religión y el contacto con eso, y otro punto de contacto como los call centers, ¿no? Ese par de galpones tan distintos y tan centrados en el contagio. Claro, pero muy discientes de cómo es Corea, digamos, porque, claro, más de la mitad de los creyentes, son protestantes y hay muchas sectas de estas apocalípticas. Creo que hay un chiste que empezó a circular cuando descubrieron esto y es que hicieron el conteo, creo que hay como 120 Jesuses en Corea. Querían hacer como un Jesús Idol o algo así para ver quién quedaba finalmente. Quisieron hacer el concurso. Y claro, call centers, bueno, también pues, son edificios hacinados donde la gente está hablando todo el tiempo por teléfono y no se pueden poner una máscara para protegerse. Contaminarse es muy fácil, digamos, si hay alguien que está contagiado. Oye, lo del humor que mencionas. Lo curioso es que siempre, o en los casos que yo he ido recabando, siempre hay alguien de la secta ahí. Por ejemplo, en el call center habían, no sé, contagiaron 120 personas y 40 eran de la secta, por ejemplo. Siempre hay una proporción ahí grande. Debe ser una señal. Lo que decís del humor, aquí ha sido, no sé, en todas partes los memes y los chistes y lo que se comparte vía WhatsApp en familia, creo que ha sido una de las maneras de paliar este asunto, y creo que para todo el mundo ha sido entre nosotros omnipresente esa cantidad de mensajes. ¿Cómo se ha vivido allá el tema del humor y los chistes alrededor de esto? En Corea, bueno, yo no le he puesto mucho cuidado porque mis contactos en Facebook, la mayoría son colombianos. Sí. He vivido con esta extraña normalidad, entre comillas, aquí, pero viendo todo lo que pasa en Colombia y bueno, y en España, la cabeza ahí patina en el día, muy raro. ¿Y el humor catalán? No existe. El famosísimo humor catalán. nunca bien valorado. No, por supuesto que lo de los memes está todo el día. Regado. Claro. Está costando leer por la ansiedad, etcétera, pero después estoy viendo memes todo el día, evidentemente, como todos. Muchos de los que recibimos aquí, Pascual, son españoles, sobre todo claro, pues, por el acento, muchos andaluces. Ahora con lo de la Semana Santa, pues están todos haciendo maromas en sus casas, parodiando las procesiones. Siempre hay unos españoles un poco locos con el encierro, haciendo cosas extravagantes, ¿no? Bueno, ha habido muy buen humor con esto de la naturaleza recuperando su espacio, ¿no? Un meme muy bueno desde el río Medellín y cómo han exagerado en Venecia. Estamos esperando que lleguen los hipopótamos por el río Medellín. Eso sería apoteósico. Y está florecido el Parque del Periodista, si lo viera. Sí, claro. Bueno, Alfonso, creo que vamos cerrando, ¿no? Sí. Pues aquí nos podríamos quedar. Andrés se nos está trasnochando. Uy, ya, el pobre.
Y pues nada, un gusto saludarlos, saber que están bien y que ojalá vayamos saliendo de esto de la mejor manera. Sí, yo tengo pensado ir en diciembre, ojalá no, pues no voy a ir, o sea, es imposible No, de aquí a diciembre tiene que haber pasado algo, ya, Sí. sea lo que sea. Sí. Con que 3 de los 4 sigamos vivos, que sean el Guanabana, que sea la próxima, ¿vale? Y Marcel que cambie Seúl y se venga para Medellín y bueno. Ya está. Sí. Ya está. Y de aquí listo. nos contagiamos todos. Muchachos, Señores, muchas gracias. un abrazo. Muchas gracias, Se mano. cuidan. Chao. Un abrazo. Gracias, qué bueno Chao, verlos. chao. Estén bien.